Había pasado ya un año desde que decidí mudarme. Lamentablemente, mi relación con mi última pareja no funcionó. No me gusta pensar en eso. Me entristece aún pensar en ella. Es verdad que, tras este año que ha transcurrido, he logrado finalmente acostumbrarme a vivir sin ella. Sin embargo, lo que extraño es la compañía de alguien, la soledad en este departamento, a pesar de que ha logrado brindarme la paz que necesitaba. Me ha hecho también darme cuenta de que necesito aquel consuelo que solamente se encuentra en los brazos de alguien quien siente lo mismo que tú. No quería volver a enamorarme, al menos no durante algún tiempo más, pero ella apareció y fue vano el intento infantil que hice de esconderme en mi cama para no verla. Me di cuenta de inmediato de que ella era dueña de una belleza única. A ver, yo sé que lo más importante está en el interior y por ello me habría resultado fácil no prestarle atención. Pero cuando escuché que llamaron a mi puerta, admito que me ilusionó la idea de pensar que fuera ella quien me buscaba. Los toquidos continuaban, así que me acomodé el cabello y arreglé un poco mi vestimenta. Mi corazón latía a 1000 por hora. Estaba seguro que volver a verla transformaría algo dentro de mí. Y es que el amor sin duda es lo más maravilloso del mundo. Pero cuando suceden cosas como lo que me sucedió a mí en el pasado, uno termina demasiado lastimado. No quería volver a hundirme en otras noches de profunda melancolía como las que ya sufrí aquí. Entonces abrí la puerta, pero ya no había nadie. Estúpidamente sentí un consuelo, pero enseguida me sentí todo un cobarde. ¿Qué tal si era ella y se cansó de esperarme? ¿Qué tal si ahora piensa que no quiero que me importune? Comencé a pensar muchas cosas, así que decidí subir a buscarla. ¿Por qué? Fue fácil deducir el departamento donde ella se habría mudado. Comencé a llamar a la puerta. Sentí miedo. Ahora era yo quien tenía temor de que no fuera a abrir. Pero más miedo me causaba el que ella lo hiciera. No pasaron ni 10 segundos cuando ahí estaba. La estaba viendo de nuevo, por segunda vez en mi vida. Ahí estaba, tan sola como yo. Un mundo de cajas y muebles conformaban su pequeño entorno desordenado, que admito que, por un momento, me pasó por la cabeza el ofrecerle mi ayuda, al menos para mover los muebles grandes y pasar tiempo juntos. Cuando ella me vio, lo primero que hizo fue sonreír. Maldita sea, esa sonrisa debilitó mis piernas. Me hizo sentir un escalofrío a lo largo de mi espalda. Mis manos comenzaron a transpirar y mi corazón latía víctima de la adrenalina que recorría todo mi cuerpo. Me saludó de nuevo y le pregunté
si había sido ella quien había tocado a mi puerta. Me dijo que sí, pero que pensó que yo estaría ocupado, por lo que prefirió no molestarme. Cuando ella me dijo eso, quise de inmediato borrarle esa impresión sobre mí, por lo que le respondí que ella jamás me molestaría. Le dije que para mí sería un placer ayudarla en todo lo que necesitara, como por ejemplo moviendo su refrigerador o su sofá. Ella me agradeció por la ayuda, pero me dijo que prefería arreglárselas ella sola. Me pidió que no la malinterpretara, pero que ella acostumbra a hacer las cosas por sí misma. Sin embargo, la razón por la cual me buscaba era para orientarla con el transporte público de la zona. Era algo en lo que sí necesitaba de otra persona. Le señalé dónde podía esperar el transporte. Sin embargo, le comenté que yo tenía un auto, que yo podía llevarla a cualquier lugar, en cualquier momento. Nuevamente me agradeció, pero se justificó diciendo que prefería ir por sus propios medios, mientras sonreía. Me despedí diciéndole que cualquier cosa que se le ofreciera me buscara, que sin importar lo que fuera, mi puerta siempre estaría abierta para ella. Sí, lo noté, dijo con una sonrisa. Mientras bajé las escaleras, quizás estoy equivocado, pero me sentí terriblemente rechazado por ella. No entendí por qué no aceptaba que la ayudara o que la acompañara. Quizás tiene novio y no me supo decir, o simplemente no quiso. Volví a mi departamento sintiéndome un perdedor. Solo pensaba en su sonrisa, en sus labios delgados y rosados, sus expresivos ojos azules que por momentos parecían mirar con tristeza, su dulce voz con aquel acento enigmático. Esa noche no cené, no tuve apetito. El hecho de pensar que ella estaba a unos metros de mí me convirtió en el mejor vecino de todos. Dejé de tocar la guitarra ese día para no molestarla con el ruido. No quería ser para ella un vecino problemático. No deseaba que por mi culpa pensara en irse de aquí y no verla jamás. Al día siguiente no pude verla en todo el día. Sin embargo, todo el día completo pensé en ella y eso fue agotador mentalmente. No quería enamorarme. Traté de aferrarme al sentimiento de rechazo que tuve y a la idea de que quizás ella solamente fue amigable conmigo y nada más. Al otro día tampoco nos vimos, a pesar de que estuve todo el día saliendo en mi auto a comprar cualquier tontería para regresar enseguida, esperando en cada salida coincidir con ella. Pasaron 2 días más. No había rastro de ella. Entonces comencé a pensar en algún pretexto para ir a tocar a su puerta. Confieso que lo primero que se me ocurrió fue el invitarla al cine o a cenar.
Creo que mi hartazgo con la soledad incendiaba mi corazón para motivarme a tenerla cerca de mí como mi compañera. Aunque vivía solo, no siempre me sentía así. Pienso que nunca nos damos cuenta de qué tan solos podemos estar en el mundo, hasta que un día llega alguien especial y nos sentimos entonces plenamente acompañados. Simplemente no pude más y salí a buscarla. La idea era preguntarle si había logrado usar el transporte público. Era algo sumamente estúpido, pero no se me ocurrió algo mejor. Por alguna razón, desde hace días, no puedo pensar claramente. No sé qué me está sucediendo. Lo único que necesitaba era volver a verla. Me sentía demasiado intranquilo sin sus ojos mirándome. Sí, tenía mucho miedo, pero pudo más mi deseo de volver a estar frente a ella y platicar, aunque solamente fueran algunos segundos. Admito que toda esta situación me avergonzaba, pero me causaba terror la idea de que ella llegara a olvidarme, que viviera creyendo que ya no existo en su mundo. Toqué entonces a su puerta y esperé, mientras por dentro me decía: sal, por favor, necesito verte, deseo escuchar tu voz nuevamente, te extraño. Otro día más sin ti, no podré